Este es el último momento de Glenda Jackson. La mujer que deslumbró en Hollywood con 2 premios Oscar y que, contra todo pronóstico, abandonó los focos para adentrarse en el mundo despiadado de la política británica. Un viaje de luces y sombras que pocos se atrevieron a recorrer. Y sin embargo, en los últimos años de su vida, las confesiones, los recuerdos y las cicatrices ocultas de su carrera nos muestran un retrato mucho más complejo y perturbador de lo que el público conocía. Antes de morir en 2024, Glenda había vuelto a los escenarios después de décadas de ausencia. Casi como si el teatro fuese el único lugar donde todavía podía reconciliarse con la grandeza y la fragilidad de su pasado. Nunca tuve miedo de destruir lo que otros llamaban glamour. Solía decir con una frialdad que helaba a los entrevistadores. Pero detrás de esas palabras se escondía una verdad más amarga, el precio que pagó por no obedecer las reglas de un sistema que la veneraba y la castigaba a partes iguales. Jackson fue actriz y también parlamentaria. En ambos escenarios, los aplausos se mezclaron con ataques despiadados, rumores y traiciones políticas. Mientras en Hollywood se murmuraba que su carácter indomable le cerró puertas doradas, en Westminster se la temía por su lengua afilada y su desprecio absoluto por el protocolo. Nadie, ni amigos ni enemigos, salía ileso después de un enfrentamiento con ella. Y sin embargo, esa misma fiereza le otorgaba un aura mítica, la actriz que se negó a ser esclava de la industria y la política, y que siempre eligió el camino más doloroso, pero también el más honesto. La historia que hoy revelamos no es solo la de una mujer talentosa que conquistó el cine y luego renunció a él. Es también la de secretos enterrados en los camerinos, de decisiones que sorprendieron al mundo, de conflictos que nunca se resolvieron. Su vida fue un escenario de contradicciones, y su último acto, el eco de un legado que aún provoca fascinación y controversia. Porque la verdad sobre Glenda Jackson no estaba en los premios que ganó ni en los escaños que ocupó, sino en aquello que nunca quiso confesar abiertamente. Hoy, nos atrevemos a abrir ese telón. Guión bajo 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 gui. Glenda Jackson nació en 1936, en Birkenhead, una ciudad obrera de Inglaterra marcada por la posguerra. Su infancia estuvo rodeada de privaciones, pero también de una férrea disciplina que moldeó su carácter. Desde muy joven supo que el camino hacia la libertad personal pasaba por escapar de la rutina gris que la rodeaba. Fue entonces cuando encontró en el teatro un refugio, un lugar donde podía reinventarse y mostrar una intensidad emocional que muchos consideraban perturbadora. Su llegada a la Royal Academy of Dramatic Art fue un terremoto. No poseía la belleza convencional de las estrellas de cine de la época, ni la voz aterciopelada de las actrices destinadas a papeles románticos. Glenda era otra cosa, feroz, cerebral, casi incómoda. Esa incomodidad, sin embargo, se transformó en su sello de autenticidad. Durante los años 60, mientras la cultura británica vibraba con la música de The Beatles y el swing in London, ella se convirtió en un rostro indispensable del teatro y luego del cine. El gran salto llegó con Women in Love 1969, una película que no solo le dio su primer Oscar, sino que también la convirtió en un símbolo de modernidad y rebeldía. Las escenas de desnudos y la carga erótica del filme provocaron un escándalo en la época. Pero Glenda jamás se disculpó. El arte no debe pedir perdón, declaró con una mezcla de desafío y cansancio que desconcertó a la prensa. 3 años más tarde, repetiría el triunfo con A Touch of Class 1973, consolidando un poder estelar que, sin embargo, nunca le interesó realmente. Mientras otros buscaban fama eterna en Hollywood, Jackson se retiró en plena cúspide. Detrás de esta decisión, según rumores, había 2 razones:
el hartazgo ante una industria que la encasillaba en papeles que no reflejaban su profundidad, y la necesidad de enfrentarse a un sistema político que consideraba injusto. Así, en 1992, dio un giro radical y entró en la Cámara de los Comunes como miembro del Partido Laborista. Allí, su voz resultó tan punzante como en los escenarios. Atacando a Margaret Thatcher, desafiando a Tony Blair y convirtiéndose en una figura incómoda, temida y respetada a partes iguales. Pero este cruce entre arte y política también alimentó los rumores. Algunos periodistas afirmaban que Glenda se retiró del cine no solo por convicciones, sino porque su carácter áspero había erosionado sus relaciones en la industria. Otros mencionaban tensiones con directores poderosos que nunca le perdonaron su franqueza brutal. En la política, por su parte, se la acusó de oportunista, de abandonar el arte solo para satisfacer un ego desmesurado. Y aunque ella siempre negó estas acusaciones, jamás se esforzó por limpiar su imagen. Lo cierto es que la figura de Glenda Jackson vivió entre la devoción de los que la veían como un icono de integridad y la crítica de quienes la acusaban de destruir lo que tocaba. En la cultura británica, su nombre era sinónimo de ruptura, rompió con el canon de belleza de Hollywood, rompió con él. Silencio femenino en la política, rompió con el mandato de agradar a todos. Ese es el tema que nos acompañará en este relato, como una actriz premiada y admirada eligió ser, en la vida pública, tan incómoda como en sus papeles más duros. Y como ese desafío constante, que para muchos fue su gloria, también marcó el inicio de sus tragedias personales y de los secretos que aún hoy resuenan. Tras su muerte en 2024. La historia de Glenda Jackson parece escrita para el teatro. Comienza con una joven de clase obrera que sueña con escapar de la mediocridad, atraviesa un ascenso meteórico en el cine internacional y culmina con una metamorfosis inesperada, dejando atrás la gloria artística para abrazar el campo de batalla político. Pero detrás de ese relato de éxito se esconden contradicciones, heridas y episodios que pocos se atreven a mencionar. En los años 60 y 70, Jackson brillaba como una fuerza incontrolable en el cine británico. Su presencia no era la de una musa convencional, sino la de una mujer que devoraba la pantalla con intensidad. Women in Love no solo le dio el Oscar, también la marcó como una intérprete sin miedo al escándalo. La famosa escena de lucha desnuda entre Oliver Reed y Alan Bates se convirtió en símbolo de liberación sexual, pero también levantó una tormenta de críticas. Glenda, al aceptar participar en aquel proyecto, mostró que no temía asociar su nombre con el riesgo, incluso si eso la convertía en blanco de conservadores y moralistas. La fama trajo consigo propuestas millonarias de Hollywood, pero ahí comenzaron los primeros desencuentros. Jackson rechazaba la maquinaria de los estudios, las fiestas de glamour y las sonrisas falsas que dominaban la industria. Una de sus frases más citadas fue: "No vine a complacer al público, vine a desafiarlo". Esa postura radical hizo que algunos directores la admiraran profundamente, mientras otros la tachaban de ingobernable. En privado, se decía que mantenía tensiones irreconciliables con ciertos productores, quienes consideraban su carácter un obstáculo para convertirla en la próxima gran estrella mundial. El acontecimiento inesperado llegó cuando, en pleno apogeo, decidió dar un paso al costado. A mediados de los años 80, Glenda empezó a desaparecer de las pantallas, limitando sus apariciones a proyectos teatrales más íntimos. En 1992, la noticia sacudió a los medios. La actriz ganadora de 2 Oscar había sido elegida parlamentaria del Partido Laborista. El cine y la política rara vez se cruzaban de manera tan abrupta, y el público británico se dividió entre quienes la celebraban como un ejemplo de compromiso y quienes la acusaban de traicionar su arte.
su entrada en Westminster fue todo menos tranquila. En uno de sus primeros discursos, arremetió contra la política de Margaret Thatcher, usando un tono tan encendido que generó titulares en toda Europa. Los diarios conservadores la retrataron como una actriz fracasada en busca de protagonismo, mientras que la prensa progresista la elevó como una voz necesaria, capaz de decir en voz alta lo que muchos callaban. El clímax de este ascenso transformado en batalla se dio durante el gobierno de Tony Blair. Glenda no dudó en enfrentarse a su propio partido, criticando la invasión de Irak y denunciando la traición moral del laborismo moderno. Aquella rebeldía la convirtió en una figura incómoda, incluso para sus compañeros de bancada. Los rumores decían que sus enfrentamientos en privado eran aún más feroces que los discursos públicos, y que en más de una ocasión fue acusada de traer los métodos del teatro a la política. Las consecuencias fueron inevitables. Aunque mantuvo su escaño durante más de 2 décadas, su carrera política estuvo marcada por la polémica constante. Algunos la consideraban una heroína incorruptible, otros, una ególatra incapaz de trabajar en equipo. Y, sin embargo, esa misma polarización mantuvo su nombre siempre en el centro del debate. Cuando en 2015 decidió no presentarse a la reelección, muchos creyeron que se retiraría a la tranquilidad. Pero Glenda tenía preparado un último giro. Regresó al teatro en 2016, protagonizando King Lear en Broadway con más de 80 años. El público la recibió con ovaciones. Y la crítica la calificó de milagro viviente. Fue como si la actriz que se había negado a morir en Hollywood regresara para demostrar que su fuego seguía intacto. Ese renacimiento, sin embargo, también trajo consigo la sombra de sus últimos años. Amigos cercanos revelaron que Glenda arrastraba el cansancio de décadas de lucha, tanto en la pantalla como en la política. Las entrevistas finales mostraban a una mujer orgullosa, pero también marcada por la soledad. El telón de su vida pública estaba a punto de cerrarse, pero no sin antes dejar un legado de resistencia y de controversias que aún hoy dividen opiniones. El ascenso de Glenda Jackson no fue lineal ni dorado, estuvo tejido de triunfos que inspiraron al mundo y de decisiones que muchos consideraron autodestructivas. Pero quizá ese sea el verdadero clímax de su historia, demostrar que la gloria no consiste en agradar a todos, sino en mantenerse fiel a uno mismo, incluso si eso significa pagar un precio insoportable. Guión bajo 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 guión. Detrás de la figura pública de Glenda Jackson, la actriz inmortalizada en la gran pantalla y la política temida en Westminster, se escondía un universo de sombras, contradicciones y heridas que rara vez salían a la luz. En su vida privada, Jackson fue una mujer reservada hasta el extremo. Apenas hablaba de su familia. Y aunque tuvo un hijo fruto de un breve matrimonio con el actor Roy Hodges, nunca cultivó la imagen de madre abnegada que los medios esperaban de ella. Por el contrario, muchos periodistas la acusaron de frialdad y de priorizar su carrera por encima de todo. Uno de los rumores más persistentes era que Glenda vivía atrapada entre 2 mundos, el de la artista y el de la política. En los pasillos del Parlamento, algunos colegas susurraban que nunca dejó de ser demasiado actriz para ser tomada en serio como política, mientras que en el teatro, críticos resentidos afirmaban que se había contaminado de ideología y había perdido la pureza del arte. Esa dualidad la atormentaba en silencio, aunque públicamente siempre respondió con sarcasmo, nunca tuve tiempo para complacer expectativas. El día que lo haga, estaré muerta. Su carácter feroz también le generó enemigos poderosos. Se cuenta que en Hollywood hubo directores que juraron no volver a trabajar con ella después de discusiones memorables en el set. En la política,
hubo ministros que la calificaron de intolerable en reuniones privadas, incapaz de transigir incluso en los asuntos más triviales. Esta obstinación, que para algunos era virtud, para otros era un defecto que la aislaba poco a poco. Pero lo más oscuro de su historia apareció en los últimos años. Durante entrevistas concedidas en la década de 2010, Jackson confesó que nunca se sintió parte de ninguna comunidad, ni la artística ni la política. Reconoció que el poder la había tentado, pero también la había dejado vacía. Dijo: "El poder es un escenario sin aplausos. No hay público que aplauda al final". Estas palabras, poco difundidas en su momento, revelan la amargura de una mujer que lo tuvo todo en apariencia, pero que internamente sentía que ninguna de sus batallas había sido suficiente. La prensa británica, siempre ávida de escándalos, explotó estas declaraciones y recordó episodios poco favorecedores. Su enemistad declarada con Tony Blair, su enfrentamiento con Margaret Thatcher, sus ataques ácidos contra la realeza británica. Cada titular parecía diseñarse para pintar a Glenda como una figura maldita, una mujer incapaz de vivir en paz con nada ni con nadie. El clímax emocional llegó con su regreso triunfal a Broadway en 2018 con Three Tall Women, obra que le valió un premio Tony. Aunque el público aplaudía de pie, detrás de bambalinas Jackson mostraba un rostro cansado, casi quebrado. Según testigos, en los camerinos solía repetir en voz baja: "Es curioso, cuanto más aplauden, más sola me siento". Esa confesión, recogida por un asistente anónimo, muestra la fractura interna de una mujer que vivió siempre en el filo entre la ovación y el vacío. Su muerte en 2024. A los 87 años, fue cubierta con honores por todos los medios británicos. Políticos y actores rivales la despidieron con discursos cargados de respeto, aunque no faltaron las voces críticas que recordaron su carácter intransigente. La BBC habló de un icono incómodo que nunca buscó gustar. The Guardian la describió como la mujer que rompió cada molde posible, incluso a costa de sí misma. Mientras que algunos tabloides insinuaron que detrás de su grandeza solo había soledad. Y quizás esa sea la verdad más oscura que se revela al mirar su vida completa. Glenda Jackson fue una mujer que conquistó dos mundos, pero que nunca se sintió completamente parte de ninguno. Vivió con intensidad, enfrentó escándalos, derribó ídolos, pero en lo más íntimo arrastró una sensación de exilio perpetuo. No pertenecía a la alfombra roja ni a la bancada del Parlamento, pertenecía únicamente a su propia voluntad, una que no estaba dispuesta a doblarse. La consecuencia de este destino fue clara, un legado monumental, pero también un eco de melancolía que acompaña su recuerdo. Porque detrás de la actriz y la política estaba la mujer que nunca encontró un lugar al que llamar hogar. Guión bajo 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 gui. Cuando hablamos de Glenda Jackson, es imposible no sentir una mezcla de admiración y desconcierto. Desde la perspectiva de nuestro canal, ella representa ese tipo de figuras que rompen con la narrativa fácil del genio brillante o la estrella trágica. En realidad, Glenda fue ambas cosas y ninguna al mismo tiempo, un enigma que ni el cine ni la política pudieron domesticar. Como actriz, desafió el canon de belleza y de comportamiento que dominaba la industria. No necesitó ajustarse a los moldes de Hollywood para brillar, lo hizo a su manera. A veces incomodando, otras veces fascinando, pero siempre dejando huella. Sus Oscar no fueron simples premios, sino un reconocimiento a su estilo indomable, a la capacidad de encarnar personajes con una crudeza que pocas intérpretes se atrevían a mostrar. Y sin embargo, justo cuando el mundo esperaba verla consolidarse como una de las más grandes divas de su tiempo, decidió marcharse. Esa renuncia es quizá el gesto más revelador de su carácter. La gloria nunca fue suficiente para ella. En política, su figura tampoco encajó en los marcos convencionales.
mientras muchos actores que incursionan en la vida pública buscan notoriedad pasajera, Glenda construyó una carrera sólida de más de 2 décadas. No se conformó con ser un rostro famoso en el Parlamento, fue una parlamentaria combativa, polémica, capaz de desafiar tanto a rivales como a compañeros. Y aunque esa actitud le generó enemigos, también le dio credibilidad como alguien que hablaba desde la convicción, no desde la conveniencia. Desde nuestro punto de vista, Glenda Jackson es un mito incómodo. Su historia nos obliga a repensar qué significa el éxito. ¿Es acumular premios y reconocimiento? ¿Es ocupar un lugar de poder? ¿O es, tal vez, mantenerse fiel a uno mismo aunque eso implique la soledad y la incomprensión? En el caso de Glenda, todo parece indicar que eligió la última opción. Y esa elección es tan admirable como dolorosa. No podemos ignorar, sin embargo, la sombra que rodea su legado. Detrás de los aplausos hubo un vacío personal que ella misma admitió en sus últimos años. No fue una mujer fácil, ni para los demás ni para sí misma. Y quizás ahí radique la esencia de su mito, la de alguien que nunca hizo concesiones, que se negó a vivir según las reglas impuestas. Y que, por ello, pagó un precio emocional altísimo. Como canal, nuestra opinión es clara, Glenda Jackson no fue simplemente una actriz ni simplemente una política. Fue un espíritu rebelde que llevó la incomodidad como bandera. Su vida nos recuerda que los mitos verdaderos no nacen de la perfección, sino de las grietas, de las contradicciones, de esas verdades ocultas que incomodan tanto como fascinan. Y ahora, dejamos la pregunta abierta para ti. ¿Qué piensas de Glenda Jackson? ¿Una heroína valiente que nunca se doblegó o una figura demasiado rígida para encontrar la paz? Guión bajo 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 gui. Hay historias que parecen destinadas a permanecer en las sombras hasta que un día alguien decide contarlas. La de Glenda Jackson es una de ellas. Una actriz que deslumbró con 2 Oscar, una política que sacudió Westminster y una mujer que jamás se conformó con el papel que la sociedad esperaba de ella. Su muerte en 2024 cerró un capítulo irrepetible en la cultura británica, pero también abrió un espacio para la reflexión. ¿Qué queda de su legado? No solo las películas inmortales, como Women in Love o A Touch of Class, ni los discursos incendiarios que estremecieron al Parlamento. Lo que permanece es la sensación de haber conocido a alguien que no tuvo miedo de caminar contra la corriente, aunque ese camino estuviera lleno de soledad. Glenda nunca buscó la simpatía del público, y tal vez por eso la recordamos con tanta fuerza. Su dureza escondía una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Y cuando lo hacía, dejaba entrever la fragilidad de quien había librado demasiadas batallas. En ese contraste, entre la actriz inmortal y la mujer cansada, reside la humanidad que la hace inolvidable. Ahora que el telón ha caído, nos queda la nostalgia. Recordamos a la Glenda que subía al escenario con una energía arrolladora, a la parlamentaria que hablaba con una convicción casi brutal, y a la mujer que, en sus últimos años, confesaba sentir que nunca perteneció del todo a ningún lugar. Esa confesión, más que debilidad, fue una verdad íntima que conecta con todos nosotros. La búsqueda interminable de un sitio donde sentirnos en casa. Hay quienes la verán como un mito de integridad, otros, como una figura áspera y difícil. Pero lo cierto es que Glenda Jackson no se dejó atrapar por etiquetas. Su legado está en haber mostrado que se puede vivir de pie, aun cuando la incomodidad sea el precio a pagar. Y así, entre luces y sombras, su recuerdo se convierte en un eco que sigue resonando. No vine a complacer, vine a desafiar. Ese es el secreto que hoy conocemos, un secreto que la convierte en eterna.